Hola a todos, gracias por estar acá en el Thinker Blog. Para mí hoy es un día de emoción absoluta. Tengo como invitada a Isabel Muñoz, una mujer que para mí es excepcional, y no solo como artista, sino como persona, como humana. Desde hace muchísimo tiempo la quería invitar, pero bueno, es una persona muy ocupada, así que para mí, te lo digo nuevamente, Isabel, es un gran placer que estés acá. Y bueno, he invitado a Isabel, recientemente salió la tecnología Midjourney, que permite a que muchas personas accedan a hacer recursos fotográficos. Y invité a Isabel para hablar de creatividad, de artista, del trabajo del artista y de cómo se conjugan todas estas tecnologías hoy con el trabajo del artista. Entonces, dejo hablar a Isabel. Isabel, estuve tratando de resumir tu currículum, pero es imposible, así que prefiero que te presentes y que nos hables un poco de ti, de tu trabajo y de todo lo que has hecho, digamos, a nivel tecnológico en los últimos años. Pues la verdad es que, bueno, yo soy fotógrafa, contadora de historias y una apasionada de la tecnología. Yo creo que el momento que estamos viviendo es un momento mágico, de alguna manera. Yo además siempre digo que es muy similar al que debieron de vivir en su momento, a mediados del 19, todos los que empezaron a descubrir este medio, ¿no? Y creo que el poder utilizar la investigación de muchas otras personas para la creatividad propia es un verdadero regalo y a mí me interesa mucho. Bueno, creo que Isabel ha sido demasiado honesta con su presentación. Recientemente fue nombrada miembro de la Academia de las Artes y ha recibido los premios más importantes nacionales e internacionales, así que creo que es importante decírtelo. Isabel, cuando uno ve tus fotos como las que vemos acá en el estudio, lo primero con lo que te confrontas es con un sentimiento, ¿no? O sea, te puede gustar, te puede chocar o te puede no gustar, siempre te pasa algo. Pero digamos que siempre cuando yo veo tus fotos estoy descubriendo algo. O sea, si hay algo que me gusta a mí, es saber que no estoy viendo otra, o sea, es que se reconoce tu impronta en ese trabajo. Cuando tú haces las fotografías, estás pensando justamente en la clase de reacción que tienen las personas o simplemente estás trabajando en algo que te gusta o qué es lo que esperas de tu interlocutor. Sí, yo creo además, ¿no?, que las imágenes, o sea, el crear una imagen, el crear una historia, no la creas para ti, la creas para el otro. Sí. Esa historia, si no existe el otro, no existe, ¿no? Entonces, realmente lo primero para mí, lo importante, porque además a través de todos estos años yo te puedo decir que la fotografía habla de sentimientos. Y como has dicho antes, esa historia que tú vas a contar tiene que llegar al otro a través de la emoción, ¿no? Si no eres capaz de llegar al otro a través de la emoción, ese trabajo no sirve, ¿no? Entonces, realmente a mí lo que me interesa es contar esa historia, historias que me emocionan eh, y poder llegar al otro. Tus fotografías son grandiosas, Isabel, o sea, yo creo que es un poco redundar, pero tu trabajo es maravilloso y a lo largo, digamos, cuando se ve la historia de la fotografía, tu historia de la fotografía, vas entendiendo tus propios cambios. Yo me imagino que también responder un poco a tu estado de ánimo, a tus sentimientos y un poco al momento vital en el que vives. Pero sin embargo, cuando yo he asistido a 2 inauguraciones tuyas, finalmente lo que estás viendo es como la punta del iceberg, ¿no? Esto es un trabajo grandísimo y no se ve todas esas horas de trabajo. Alguna vez contabas, por ejemplo, cuando ensayas con nuevos materiales, con nuevos papeles, que te puede llevar meses la elaboración de un papel. Me gustaría que le contaras a la gente ese trabajo, esa parte del iceberg que no ven dentro de una fotografía como esta. Sí, es curioso porque hay muchos momentos, ¿no? Y lo que pasa que una vez tienes lo que tú quieres para contarlo como tú quieres, yo me olvido de todo eso, ¿sabes? Me olvido del peligro que puedes pasar como ser humano en muchas de las series, de las horas que pasas, porque antes has hablado
de la necesidad, ¿no?, de descubrir. Yo creo que los contadores de historias necesitamos descubrir. Yo creo que el ser humano, de hecho, ha evolucionado como ser humano por esa necesidad de descubrir y además compartir lo descubierto, ¿no? Entonces, cada trabajo tiene muchas horas detrás y muchos momentos maravillosos y duros, pero a mí me gusta olvidarme de todo ello para luego conseguir realmente llegar a contar lo que quiero y de esa forma evolucionar. Yo creo que después de cada trabajo evolucionamos como seres humanos, ¿no? Para mí la fotografía, que es mi vida y me ha dado muchísimo, ¿no? Y una de esas cosas es poder tener acceso al conocimiento de los seres humanos, al conocimiento de distintas culturas, y sí que hay mucho detrás de cada imagen. No es solo hacer la imagen, no, pero yo creo que hasta eso es bonito, Diana, ¿sabes? Siempre se está hablando de la creatividad en el artista y de la importancia de la creatividad. ¿Cómo definirías tú la creatividad? Porque creo que también tiene que ver mucho con tu propia forma de ser lo que define tu creatividad, ¿no? Yo creo, fíjate, que la creatividad en los seres humanos, una parte importante, fíjate tú, yo creo que es un tema genético. Luego hay cosas, yo creo, que no se pueden aprender de alguna manera, y yo sé que de alguna manera, y de eso tú sabes un montón, se descubrirá algún día, ¿no? Pero esa creatividad, en mi caso, por ejemplo, yo llego a ella y además me acuerdo de Picasso muchas veces, ¿no?, que decía sí, pero siempre trabajando. Claro, claro, Y en mi caso es siempre a través del trabajo. Pero fíjate, yo creo que la creatividad es necesaria en la vida. No solo, bueno, si eres artista o si eres fotógrafo, me da igual, o eres un escritor, pues la enfocas hacia un camino, pero es que para amar necesitas creatividad, es que un financiero necesita ser creativo, es que un abogado necesita ser creativo. Entonces yo creo que está bien también que se canalice de alguna manera para luego poderle dar la libertad, porque para mí es complicado crear sin libertad, ¿no? Pero, claro, por supuesto. A mí voy a entrar un poco en terrenos pantanosos. Voy a decir una frase que es horrorosa, pero hoy todo el mundo es fotógrafo. Cualquier persona que tiene un teléfono hace una foto, la sube a una red como Instagram que te permite exponerte al mundo y ya por eso eres considerado fotógrafo. De hecho, hoy los influencers son personas que viven de hacer fotos con su teléfono y ya se consideran fotógrafos. ¿Cómo entender esto? O sea, no quisiera quedarme por decidir solamente por hacer la crítica, sino cómo entender este fenómeno, cómo el mundo está cambiando hacia entender la fotografía desde ese punto y no entender este punto. O sea, ¿cómo ves tú todo este nuevo movimiento, Isabel? Bueno, a mí no me gusta juzgar, eso, ¿sabes? Pero en este caso, fíjate, yo creo que como todo en la vida tiene luces y sombras, ¿no? Sí, por supuesto. Pero a mí la palabra fotógrafo, no fotógrafo, contador de historias, sabes que tampoco me gusta encasillar una palabra, pero sí que te tengo que decir que a pesar pues eso, de la parte oscura, a mí me interesa mucho este fenómeno, porque claro que estamos evolucionando, vivimos hasta ahora hemos dicho digital, a lo mejor luego vamos a llamarla de otra forma, ¿no? Sí. Pero yo creo que tiene muchas cosas positivas. Por ejemplo, hoy en día ese pequeño teléfono va a ser el historiador del futuro. Sí. O sea, ahora por mucho que quieran manipularnos, por mucho que quieran impedir de alguna manera que un fotoreportero, que un periodista cuente una historia, siempre hay un pequeño móvil. Entonces, a mí me fascina la idea de pensar que en el futuro la historia va a tener una prueba, de alguna manera. O sea, ya no la van a escribir los vencedores o los historiadores. No, es que yo creo que nuestra historia la va a contar la imagen. Que llámales fotógrafos o no fotógrafos, a mí eso no me importa. Pero sí que me parece muy positivo en ese esto. Luego, claro, todo tiene... Claro, hablas también de la ética. El tema de los influencers.
Claro, ahí lo puedes ver porque, claro, tampoco todo lo que veamos en Google es la realidad, pero tampoco todo lo que leemos en los periódicos es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, habrá de alguna manera que mirar dónde estamos, ¿no? Y también, claro, coger con pinzas, ¿no? Claro, por De alguna supuesto. manera es un fenómeno que está pasando, a lo mejor nos lo tenemos que preguntar no en los jóvenes, que son los que están siendo partícipes de esta nueva revolución, sino que hemos hecho nosotros para que eso ocurra de alguna manera, ¿no? Yo creo que hay que hacerse muchas preguntas en ese sentido, ¿no? Yo pienso, Isabel, que, o sea, no sé si estoy diciendo una locura pensando va a desaparecer la fotografía analógica, o tal vez la forma en que no desaparezca la fotografía analógica, o tal vez es un poco es como hacerse las preguntas de cómo un artista hoy, ni completamente analógico ni completamente digital, sino cómo puede entablar una conversación digital sin perder su esencia, Isabel. ¿Cómo se hace eso? Es que yo creo que eso es el momento fascinante que estamos viviendo, porque yo me acuerdo, claro, cuando empezó el mundo digital, yo vengo del mundo analógico, ¿no? Todo el mundo tuvo miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar? No van a haber papeles, ¿no? Y es tan fascinante que hoy en día tú puedes ir, como tú dices, de un mundo a otro y usar, y que cada uno de nosotros utilice el medio que quiera, que pueda, para hacer más potente su discurso de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es como encasillar. Mm, no se ha terminado la pintura, ni la escultura, y la fotografía se nutre de todo. La fotografía es parte de la escultura, es parte de la imagen en movimiento. Yo creo que hoy en día la fotografía es todo, ¿no? A mí no me gustaría, y sí que claro, yo siempre le digo a todo el mundo, intenta investigar al máximo sobre todas las técnicas posibles a tu alcance, para luego no ser tú no ser tú un esclavo de esa técnica, Claro. sino hacerla tuya y poderla poner ¿sabes? Para que luego tú puedas tener un abanico muy potente de posibilidades. Yo por eso te digo que el mundo digital que estamos viviendo nos está dando muchísimo, y por lo menos a mí, que nunca tengo suficiente, que siempre quiero investigar más, lo estoy viviendo con mucha pasión. Em, Tú, no sé, o sea, sí, hay en este momento movimientos antitecnología, ¿no? Entonces, dicen que una de las posibles causas o soluciones a la inteligencia artificial fuerte es dejar la tecnología. Y por otro lado, pues hay personas que entendemos que el mundo de la tecnología es justamente como un medio que te permite algo. Pienso que parte del problema actual es que muchas personas piensan que la tecnología es un fin en sí mismo y la tecnología simplemente es un medio que nos permite llegar a sitios que tal vez ni siquiera hemos esperado. ¿Cómo ha sido a lo largo de tu carrera esa relación que has tenido con la técnica? ¿Cómo te ha hecho evolucionar? ¿Cómo ha permitido que tu fotografía evolucione con el camino tecnológico, Isabel? Fíjate tú que ahora que me lo dices, analizo, ¿no? Y yo me acuerdo que desde muy pequeña siempre me fascinó la tecnología. Claro, yo vengo de una generación, imagínate, ¿no? Que no había televisión, que bueno, y me acuerdo la fascinación del Viewmaster, por ejemplo, que era como un aparato con un carrusel redondito que tú ibas pasando, ibas viendo, ¿no? Siempre me ha fascinado la tecnología, pero la tecnología sobre todo aplicada a mi discurso, ¿no? Y siempre, nunca he tenido suficiente, siempre he querido investigar, y cuando ya conseguía los platinos grandes, pues ya quería y hacía copias en oro, y ¿sabes? Y ahora que me entero de todas estas nuevas tecnologías, ¿sabes? Los vídeos, los autómatas, yo creo que no tiene fin, y es una forma de evolución. Yo creo que debemos de alguna manera de salir de nuestra zona de confort para poder crear de alguna manera. Fíjate, acabo de estar en Turquía, en el primer templo de la humanidad. Entonces, si a todas aquellas personas que están en contra, ¿no?, de estas nuevas tecnologías y tal, les diría que
yo creo que el ser humano precisamente ha evolucionado porque ha estado abierto a todo eso. Y ha estado abierto de una forma generosa, y ya te digo, y una forma societaria, porque no es para que te lo quedes, sino que para que lo compartas y para que esa información cree nuevas informaciones, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ha aparecido, si no tuviéramos el tema del ADN, si no tuviéramos, ¿sabes? No podríamos datar todo eso. Claro. Y claro, todas esas investigaciones, claro que yo creo que también hay que mirarlo y crear de alguna manera, a ver cómo se puede hacer un sistema, porque claro, ¿hasta dónde? ¿Sabes? Tiene que haber como una serie de reglas, yo creo que para mí, dentro de lo que yo conozco, y que te tienes que parar, por un lado, en la libertad del ser humano, que tú no te puedes meter de alguna manera, ¿no? Pero todo lo demás, y claro, ¿cómo se descubren todas las enfermedades? Claro, por ejemplo, a mí que me encanta la tecnología, ¿no? Claro, empresas como Canon, claro, no están descubriendo, aunque sí que descubren, ¿no? Pero su gran meta es precisamente llegar pues, a temas científicos, luego ya estamos los fotógrafos, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero yo sí que creo que estoy súper a favor de, pero eso sí, con un código deontológico, porque si no es que llega un momento que es que yo creo que está tan avanzado. Claro, y el problema es que nosotros vivimos una época donde, primero, de aceleración. Entonces, claro, la tecnología es exponencial mientras los seres humanos somos lineales. Y lograr encontrar algo de lo que tú hablabas hace muy poco, que son los límites, que son bastante borrosos en la actualidad. Nosotros tenemos muchos de los problemas con la tecnología que tenemos actualmente, es que no tenemos unos límites, o sea, no sabemos hasta dónde tiene que ir el ser humano y hasta dónde tiene que ir las personas. Y pienso que hoy parte del trabajo ya no solo del artista, sino de las personas es encontrar sus propios límites dentro de este mundo digital, porque si no es muy fácil irte, ¿no? Pensaba yo, por ejemplo, en las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, que con solo dar unas palabras ya te permiten crear una imagen que no existía antes. ¿Cómo has visto tú este nuevo movimiento, Isabel? A mí me parece fascinante, yo no lo he probado, pero ¿por qué no? ¿Sabes? Si es como lo mismo que cuando te dicen no con lo de los móviles, cada vez hay más personas que tienen móviles, me parece fenomenal, ¿sabes? ¿Y por qué? Ese cerebro o va a crear una imagen, nunca será tu imagen. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, hay sitio para todos. Por eso yo siempre digo que lo que debemos de ser es honestos con lo que queremos contar y contarlo a nuestra forma. ¿Y por qué no vas a aceptar esa...? Y por eso no se va a acabar la creatividad, ni la pintura, ni la escultura, ¿sabes? Hay sitio para todo, al revés, cógelo y utilízalo. Yo, de hecho, estoy utilizando inteligencia artificial porque me interesa mucho unirlo, ¿sabes? Con el arte. ¿No? ¿En qué estás utilizando en inteligencia artificial? ¿Sabes? Estoy utilizando porque estoy haciendo unos autorretratos. Hay unos cascos que te miden los EEGs y te miden sobre todo las emociones. Entonces, el cerebro humano es tan bello, ¿sabes? Que poder de alguna manera añadir a la imagen o al vídeo, a lo que yo, ¿sabes? Depende del medio, que me da igual. Esa forma de sentir, ¿sabes? De alguna u otra manera me interesa. Yo siempre estoy enredando, pero vamos. Y eso porque todavía no he probado la máquina esta que me has comentado, pero yo encantada, claro que sí. ¿Y crees justamente que tal vez, o sea, nosotros digamos que desde la primera revolución industrial, ya se dice que estamos en la cuarta, nos hemos vuelto muy cientificistas, muy tecnicistas, hemos dejado un poco de lado al ser humano, o sea, hoy justamente hablamos por eso de humanismo digital. ¿Crees que hay muchas personas que piensan que justamente la tecnología te aparta de ti, te aparta de tu entorno? De hecho, un poco todo el movimiento de globalización es que tú estás conectado con todo el mundo, pero solo en tu casa. ¿Crees que estas nuevas tecnologías pueden ir un poco a ayudarnos a encontrarnos con nosotros mismos? ¿Crees que tal vez podemos ir en la búsqueda de nosotros mismos a través de la tecnología? Yo creo que la búsqueda de nosotros mismos la podemos
buscar dentro de nuestra propia vida, ¿no? Yo creo que no me atrevería a decir que esa búsqueda la tenemos que encontrar a través de la tecnología, ¿no? Yo creo que también a mí me preocupa mucho, ¿no? Yo soy una persona que necesito tocar y necesito sentir. Y tengo nietos, ¿no? Y me gustaría que sigan sintiendo, ¿sabes? Que sigan sintiendo esa pulsión de acariciar, de mirar al ser amado, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que en la tecnología nos puede ayudar, pero para mí, yo creo que es peligroso que nos olvidemos de sentir como seres humanos, porque la tecnología para mí está muy bien para usarla, ¿sabes? Pero no te tienes para mí que olvidar de que somos humanos, es que tampoco somos máquinas. Entonces, utiliza las máquinas, ¿sabes? Pero sí, es peligroso. Es como cuando te hablan, por ejemplo, de estos viajes, ¿no? No es lo mismo viajar sentada con la imaginación de alguna manera o, ¿sabes?, con todos estos avatares, que está muy bien, pero el tocar, el oler, ¿sabes? Hay algo allí, esa parte hormonal, es que yo la necesito, es que hasta los animales lo necesitan. Un primate, hasta los peces, ¿sabes? Cuando esto nos huelen los caballos, todo. Eso yo creo que es peligroso olvidarnos, ¿no? ¿Sabes? Además, fíjate tú que es curioso, porque ahora que he estado en este sitio, en Turquía, que es el nacimiento de nuestra civilización, ¿no? Y ves, claro, cómo respetaban los animales. Es que si te das cuenta, representaban antes los animales que a sí mismos, ¿no? Yo creo que esa parte física no la podemos. Yo creo que es complicado. Seguro que igual amar también a través de una máquina, ¿qué quieres que te diga? Pero yo prefiero tocar de otra forma y espero que mis nietos, desde luego, puedan seguir amando de esta forma, ¿no? Es peligroso porque, claro, es cómo controlas eso, ¿no? Además, tú puedes firmar, porque claro, ya no depende de nosotros, yo creo que esto ya está en manos de gobiernos y de gente muy por encima nuestro, ¿no? Pero claro, ¿cómo controlas esto? Porque tú puedes hacer firmar lo que te dé la gana, pero ¿hasta dónde? Claro, o sea, es complicado, es fascinante y complicado. Sí. Hace poco escribí un artículo que lo llamé ¿Será el cine la próxima ópera? Pienso que todos estos artes que requieren muchísimo trabajo físico, personal, cada vez la gente tiende a verlos como elitistas, ¿no? Y al mismo tiempo pensaba que mientras existe grandes tiendas donde producen ropa como churros, existe casas como Chanel que pueden invertir 200 horas en un vestido y va a ser es un producto de lujo, que es costoso, que no es para todo el mundo, pero que la gente lo sigue comprando. Las casas de moda siguen trabajando ese savoir-faire, ¿no? ¿Tú crees que también pase lo mismo con el arte en general? El arte que decida no entrar, por ejemplo, en el mundo digital. ¿Y por qué no? ¿Sabes? Si ese arte te emociona, ¿por qué no? ¿Sabes? Lo que hay que luchar es para que haya sitio para todos, ¿sabes? Y aunque solo haya un Chanel, yo creo que no nos podemos olvidar de lo que es, ¿sabes? Eso de horas y horas, de hacerte una glasilla bien hecha, ¿sabes? Es que yo soy una romántica además, pero no es cuestión de ser romántica, es que, no sé, y son cosas que claro que está bien que estén en los museos, pero está bien también que existan, ¿sabes? No hace falta comprártelo, solo con verlo, ¿sabes? O sea, es lo mismo, o sea, ¿sabes? No hace falta, tú vas a un museo y disfrutas de esa obra. Pues es que un Chanel, para mí, es lo mismo, ¿por qué no? ¿Sabes? Justo que está en el Thyssen, ayer comenzó una exposición de Chanel. Tengo unas ganas, sí, seguro. Además tiene una historia también muy bonita. O sea que es un poco todo, ¿por qué no? Y a lo largo de la historia, Isabel, los artistas han sido grandes revolucionarios, ¿no? Sois revolucionarios. Rompéis
yo creo que siempre los artistas que más te marcan son aquellos los que fueron capaces de romper con su época, de ir adelante, de creer en sí mismos. Eh, ¿Te parece que el arte está así en este momento o realmente estamos en un momento donde se están confluyendo otro tipo de situaciones? Bueno, yo creo que si eso lo hubieras preguntado a lo mejor en una generación anterior te hubieran contestado un poco lo mismo, pero yo creo que el arte va avanzando como va avanzando la cultura y como va avanzando la vida. De alguna manera el arte también es la necesidad del ser humano, ¿no? de sentir esa belleza para poder de alguna manera llevar su propia mochila, ¿no? Entonces, aunque socioeconómicamente lo que estamos viendo ahora no tiene nada que ver, yo sí que creo que hay muchos tipos de arte, hay muchos tipos de artistas y hay mucha gente auténtica y el arte debería de seguir evolucionando como lo ha hecho siempre, con la vida, porque el arte habla de la cultura, habla de ese mismo momento. Pero claro, no puedes estar haciendo arte para mí, ¿eh? Como se hacía hace... ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que... El artista es un poco una Claro, respuesta de su propia época. totalmente. Y efectivamente, yo creo que sí que tenemos que romper de alguna manera, pero no hace falta, yo creo que tienes que romper contigo mismo de alguna manera, ¿no? Porque a veces es muy fácil entrar en la dinámica de poderte copiar a ti mismo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por eso yo digo que hay que salir de tu zona de confort. Cuando tú ya has conseguido una cosa de alguna manera, hay que seguir buscando otra. ¿Sabes? Lo que no puedes es nutrirte de tu, para mí, ¿eh? Porque es una forma de empezar a estar muerto, ¿no? O sea, yo creo que en el artista hay algo muy, para mí, que debe de sentir, que es esa curiosidad del cambio, ¿sabes? De siempre quiero más, nunca estoy contenta con lo que tengo, ¿sabes? Yo creo que va por ahí. Y bueno, pues hay muchas formas, ¿no? Y estarás más de acuerdo con una que con otra, pero depende de lo que a ti te emocione, ¿no? Eso me hace recordar en la introducción de los pilares de la vida de Ken Follett, que él dice justamente lo mismo, dice, de yo haber querido seguir siendo un escritor millonario, porque ya era conocido por ser un escritor de policíaco y de misterio, me dijo, cada año hubiera sacado una obra un poco distinta y ya, con eso hubiera poder vivido. Pero fue justamente cuando se decidió hacer algo completamente diferente, que ni siquiera lo apoyaba su editor, que se hizo mundialmente conocido. ¿Ves? Sí, sí. Y yo creo que es una necesidad. Claro. ¿Sabes? Y ahí, si tú tuvieras que darle un consejo a alguien que está comenzando en este momento en el mundo artístico, que está en primer año de universidad, de cuáles son esos diálogos que tienen que entablar hoy los artistas, con, digamos, ya no ni siquiera consigo mismo, sino con la tecnología, ¿cuál sería ese gran consejo que le darías a las personas? La verdad es que yo no me atrevo nunca a dar consejos, porque es lo de consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Yo creo que el momento que está viviendo ahora la juventud es un momento complicado. Me acuerdo cuando yo empezaba también pensaba que era un momento complicado, pero ahora analizándolo, aunque hemos venido de la prehistoria, ¿sabes? En el tema de la fotografía está viviendo un momento complicado. El papel, ya sabes cómo está, que era una de las defensas de esto. Efectivamente, todo el tema de los móviles hace que una parte muy importante de lo que era el mercado fotográfico, que era la publicidad y tal, ahora tú lo coges con un esto, pero por otro lado te abre otras, ¿no? Te abre el arte, te abre las galerías y yo sí que les diría que desde luego que no se olviden nunca que lo que tienen que transmitir es lo que ellos sienten y esa emoción, si la sienten de verdad, la van a transmitir. Que para mi gusto, que huyan de las modas, que luchen por transmitir y que sean honestos consigo mismo, ¿no? Y luego les digo también que no hay espacio malo y que a nivel tecnológico que intenten exprimir e investigar al máximo para que luego cada uno lo pueda utilizar a la hora de crear. Luego te olvidas, pero eso de coger y hacer, no. O sea, inténtalo. Además, hoy en día, yo me acuerdo en mi época, es que no había ni escuelas. Ahora tienes universidades, tienes unas formas, ¿sabes?, de poder llegar a ello. Cógelo como una esponja,
que tu cerebro y tu corazón hará que eso se convierta en algo potente siempre y cuando escuches. Yo creo que nos tenemos que escuchar. Muchas veces, tú lo decías antes, vivimos en un mundo globalizado, lleno de ruidos, lleno de... A todos los niveles, no solo... Intenta escucharte a ti mismo, intenta, ¿sabes? A mí hay algo que me preocupa mucho, Isabel, es cuando tú vas a ver un museo, a un espectáculo, o sea, de hecho hay una imagen que es la foto cuando sale el humo blanco, cuando nombran al Papa Juan Pablo II y cuando nombran al Papa actual. Entonces en la de Juan Pablo II pues todo el mundo está así esperando el humo blanco y ahora pues todo el mundo está en la famosa foto en San Pedro con los teléfonos. Y tú vas a un museo, vas a un espectáculo y la gente está viendo a través de los teléfonos. Fíjate que es curioso, porque además ese sentimiento lo he tenido ahora, ¿no? También, que cuando he estado la verdad es que el momento que he vivido ahora en Turquía, ¿no? Viendo lo que se ha descubierto, ¿no? La cuna de la civilización, ¿no? Y veía de repente eso, ¿no? Tengo que decir que a mí me dolía. Yeah. Me dolía porque, claro... ¿Qué estás perdiendo, no? Claro, digo, no te das cuenta que estás aquí, estás viendo 9.600 más 2.000, 9.600, 11.600 años. No te fascina pensar por qué hicieron eso, por qué esa civilización que nace, que es la que sale en el Génesis, que pensábamos que era... Y lo que te estás haciendo es un selfie. Sí. Y digo, Dios mío, o sea, es como todo. Para mí esa parte me gustaría decirles, luego os hacéis las fotos. Pensar de verdad donde estéis. ¿Sabes? Ese turismo, ¿no? Claro, tocarlo con el alma. ¿No te das cuenta que te tienes que estar pensando quiénes vivían, qué hacían las mujeres, cómo hacían, quiénes venían? ¿Sabes? Ya. Pues no, con el selfie. Ya, fíjate tú, hasta en los museos te ponen dos marcas de un pie para que te puedas hacer el selfie. Entonces dices, bueno, ¿qué te interesa más? ¿El selfie? Es que es eso. ¿O el pensar? Es que puedes pensar en muchísimas cosas. Esa escultura que sabes, con los ojos de obsidiana, piensas en muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué estarían pensando? ¿Qué ha pasado hasta ahora? ¿Qué pasó con el diluvio? ¿Sabes? Con el jardín del Edén. Y yo, la verdad es que tuve la suerte también y el privilegio de poderme quedar. Luego me dejaron y poder... Pero ese momento a mí me dolía. Sí. O sea, que fíjate tú, creo que somos el ser humano es contradictorio y tenemos muchas contradicciones y tenemos que aceptarnos, ¿sabes? Porque por un lado te fascina la tecnología, porque me fascina, pero por otro lado, claro, de repente te encuentras ante situaciones así que a mí me gustaría poderles decir, ¿sabes? Oye, antes de entrar, ¿vais a entrar? Permiterte intimar. Claro, ¿no? Sí, pero es que ya empiezan, ya van, los de los tour operator, ¿sabes? Sí. Con el esto, y entonces te cuentan la historia que les da la gana a ellos y tú ya has estado allí, pero no has estado. ¿Sabes? Claro, a mí hoy el español tiene algo maravilloso que no lo tienen muchas lenguas y es el verbo estar y el verbo ser, ¿no? Y entonces a mí me parece que en el discurso que estamos viviendo con el arte es un poco el estar y el parecer. Entonces es más importante la foto que subiste al Instagram que realmente haber estado en la... O lo que tú sentiste. ¿Sabes? Y no se dan cuenta que no es así. No, porque estás pendiente de hacer la foto. Exactamente. O sea, ¿qué te estás perdiendo por hacer un Claro, selfie? Totalmente. ¿No? Es que te lo estás perdiendo todo. ¿Sabes? Y además yo creo que empieza a ser como un poco una filosofía. ¿Sabes? Disfruta de las cosas. Sí. Piensa dónde estás. Porque no sabemos cuándo vamos a volver de alguna manera, ¿no? Entonces sí que yo creo que, claro, estamos viendo un momento de un cambio tremendo, de cómo lo que tú has dicho, ver, estar, ¿sabes? Mirar. Bueno, te voy a decir algo que es horrible. No, pero es que... Y es que las exposiciones se han vuelto como una especie de centros comerciales. Hace poco se hizo una exposición magnífica. Te voy a contar la escena, sé que va a sonar horrible, pero no. es lo que sentí.
se hizo una exposición de tecnología y había muchas cosas de filosofía y me dijeron que fuera. Y entonces habían muchísimos robots y iban contando, bueno, tenían una curaduría espectacular porque iban contando la historia de los robots, te iban explicando, pero además te lo iban haciendo con paralelos nietzschianos, o sea, un trabajo maravilloso. Y llegaron unas madres con sus hijos y en lugar de leerle a sus hijos lo que decía, y decía, pero mira qué chulo el robot. Y ahí te quedabas. Claro, es que ya, ¿sabes lo que pasa? Que allí es que todavía a lo mejor tenemos que educarnos un poquito. Yo creo que nosotras, las madres, además, en todos los niveles, deberíamos de tener un poco más de cuidado, ¿sabes? Porque somos culpables de mucho de lo que pasa en todos los... Vamos, porque es la madre, ¿no? De alguna manera, hasta en culturas donde la mujer no tiene la libertad hoy en día que tenemos nosotros. Yo creo que también está en manos de la mujer, de alguna manera, de transmitir una serie de cosas. Entonces, bueno, pues haz el favor de leer lo que tú no sepas, léelo y transmites lo que estás leyendo. Claro. ¿Sabes? Eso de que digan, oh, mira qué pieza, qué chula. Yo es que de verdad, cuando esa palabra, es que de verdad, y es una palabra que utiliza mucho la gente joven. Qué chulo. Yo prefiero que belleza, cómo me emociona, pero bueno, también, claro, a lo mejor para ellos el que belleza y cómo me emociona es el que chulo. O sea que... Y luego es también todo, yo creo que hay un tema cultural importante en todo lo que es la sociedad del mundo que vivimos, ¿no? Que a lo mejor lo tendríamos que revisar un poquito. Sí, es fascinante. Ahora cuando me estabas contando, porque esa exposición no la vi, pero me acuerdo que hace unos años en el Congo, ¿sabes? Kinshasa, la República Democrática del Congo, que bueno, ya sabes la situación, por un lado está en el este todo el tema de la mujer utilizada como arma de guerra, y bueno, ya te puedes imaginar cómo es ese país, uno de los 5 países peores para nacer mujer. Y sin embargo, aquí hay una asociación de mujeres que... Y me contaron un proyecto maravilloso de una mujer. Es un caos esa ciudad. Entonces había creado uno, claro, porque no podía crear muchos, por seguro que era por un tema económico, y entonces había creado un robot, ella, que servía como de guardia urbano. Entonces, yo lo he visto, no sabes cómo funcionaba, con la talla de un humano, se ponía en medio y entonces estaba esto para hacer así, ¿sabes? Y yo pensaba, digo, pues qué maravilla esta mujer, con los medios que tampoco, ya te puedes imaginar, que eres capaz de crear un robot para que sirva a la sociedad, ¿no? Entonces me estabas contando esto y estaba viendo ese robot, pero sí, da pena a veces, como... Por eso es importante que te expliquen, ¿sabes? Por eso esa diferencia entre ver y mirar. Tenemos que, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de mirar sin ver. Pero es el problema del scroll, ¿sabes? Yo lo atribuyo un poco al scroll, ¿sabes? El hecho de que puedas hacer así y que no te tengas que detener, sino que justamente está hecho para que continúes, es un problema, ¿no? Sí, es un problema, pero a lo mejor le vamos a dar la vuelta. Me acuerdo, fíjate, ya no me acuerdo cuántos años, yo nunca tengo suficiente, ¿no? Entonces llegó un momento que decía yo, ya con la imagen fija, pues ahora quiero la imagen en movimiento, ¿no? Entonces me acuerdo que era justo cuando empezaba todo este movimiento y me decían, no, Isabel, ahora la gente de ahora no aguanta más de 3 minutos de una historia. Y yo decía, ¿cómo voy a contar una historia en 3 minutos? Ahora estamos en 1 minuto o en medio segundo. Pero el ser humano, yo creo que el ser humano tiene un poder de resiliencia tan tremendo. Bueno, yo tengo una amiga además que trabaja Yolanda García Villaluenga en 24 horas. Hace unos documentales maravillosos. Bueno, hace unos documentales de 1 minuto, que yo los llamo los hiperbreves, maravillosos. Y dices, pues, oye, Isabel, el ser humano puede hacerlo, ¿sabes? O sea, dices, bueno, yo que vengo de que necesito más tiempo y tal, pues si hace falta, llegas de esa forma, ¿no? Porque sí que eres capaz. Yo creo que la vida también es un poco eso, ¿no? Es
está llena de baches, de luz y de oscuridad, pero tenemos que, bueno, que ver lo que hay y de alguna manera ver lo que estás viviendo, saber de dónde vienes, pero saber que lo que no te puedes es anclar en, ¿sabes? En el de dónde vienes. Tienes que conocerlo y tirar para adelante. Entonces sí que es un momento fascinante, fíjate. Y lo que nos queda, ¿eh? Sí, sí, por favor. Y yo estoy deseando conocer. O sea, me interesa tanto que en cuanto oigo algo, eso para mí es como la gota para crear. O sea, es muy interesante, por eso tú que conoces muchísimo todo eso, te envidio mucho porque sí es... Y te lo dice una persona que viene de una generación muy anterior. Ya, pero justamente yo estoy yo me siento un poco como el Quijote, ¿sabes? Porque mi tema es el ético en medio de la inteligencia artificial, entonces a veces me siento peleando contra molinos, ¿sabes? No me extraña, no sabía que ese era, para mí es lo más complicado. Sí. Porque ¿cómo frenas el poder? Justamente ahorita lo que estoy estudiando es un poco la emancipación de los humanos versus Eso es. ni siquiera la tecnología, porque no es la tecnología, son las empresas tecnológicas. Ah, no, claro, pero es que quién está detrás de las empresas tecnológicas, ¿sabes? Y ahí juegas con el poder, yo lo llamo el poder, me da igual el poder económico, el poder político, por eso cuanto antes me refería a eso, me refiero que es muy difícil, ¿sabes? Porque echa la ley, echa la trampa y por mucho que firmemos, siempre habrá pero ni siquiera, Isabel, el problema de hoy es que aún no tenemos leyes para lo que está sucediendo. Entonces ellos juegan en la legalidad, porque no existe la ley, ¿sabes? Entonces, como no existen las leyes, entonces van jugando y hasta que las personas no son conscientes o se dan cuenta de esos riesgos 4 o 5 años después... Es que ya está. Ya te has dado cuenta, ya ellos han hecho todo lo que han querido y hemos pasado muchísimas cosas, pero bueno. Y te voy a decir una cosa, ojalá sean 4 años. Mira, yo tuve la oportunidad, y de verdad que fue un regalo, de poder celebrar los 20 años de la firma de los derechos del niño. Te estoy hablando de 20 años. O sea que los derechos del niño, a lo mejor ya no me acuerdo si ahora 10 años, por ejemplo, estamos hablando de 30 años. Es que te das cuenta, entonces vosotros, que además yo creo que es algo por lo que hay que luchar, ahí sí. Fíjate tú, a mí me parece más interesante poder luchar para que eso se legisle que con toda la fascinación que tengo de los avances tecnológicos. Porque claro, ¿cómo frenas también a un científico, a todo un equipo de científicos también? Y luego todas las tecnológicas, o sea, pero sí que tenemos que luchar para empezar por lo menos. Sí, es que ya lo hicimos muy mal, porque no tuvimos ética durante mucho tiempo en la tecnología, entonces ahora o lo hacemos bien o no habrá futuro, por lo menos para la especie humana no. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y se tiene que hacer rápido, ¿sabes? Con neurocientíficos, con ellos mismos, yo creo que si son honestos, saben de alguna manera que hay contra cosas que yo no creo que... es que no podemos luchar. Hace poco me hablaban de ética digital y yo les decía, no necesitamos ética digital, necesitamos ética. Porque el problema de la ética es qué está bien y qué está mal, punto. Ahora, lo que tenemos es que analizar el contexto. Pero la ética es siempre la discusión acerca del bien y del mal. Totalmente. Y tú sabes si estás haciendo bien o si estás haciendo mal. Que no compute con tu cuenta de resultados es diferente. Totalmente. Y sobre todo yo creo que para mí hay una palabra que se ha usado mucho, pero cuando no la has tenido, la valoras, y es la libertad. Claro. No puedes ir ni contra la naturaleza, yo creo, ni contra la libertad del ser humano, que estoy segura que todas las cosas que se han descubierto ya podrían ir contra eso. Claro. Entonces, eso me da miedo. Bueno, Isabel, yo podría quedarme acá todo el día hablando contigo. Quiero agradecerte mucho por tus aportes, por todo. Quiero que seas tú quien cierre la misión. No sé si quieres dar un consejo, contarnos algo o qué piensas acerca de todo este nuevo mundo digital. Bueno, la verdad es que primero darte las gracias porque he aprendido mucho en este rato, he disfrutado mucho, ¿no? Y si quieres que te diga la verdad, a mí lo que me gustaría es
poder escucharte más, porque es algo que me interesa mucho, pero no solo escucharte a ti, ¿no? Sino escuchar a los mismos neurocientíficos, psiquiatras, psicólogos, antropólogos que nos puedan dar luz y todos luchar un poquito, pero yo sí que creo en el poder de la palabra para que eso que parece un sueño, que nos pongamos pronto de acuerdo y que se empiece a legislar de alguna manera, porque lo necesitamos. Yo creo que sí. Gracias. Muchísimas gracias, gracias. Isabel. Gracias por estar acá. Muchas gracias.